directo a lo que el Señor nos convoca hoy día. Ya vemos que hay una bendición mayor que es multiplicar, o sea, que yo siembro algo y se multiplica. Y después que se multiplica, fructifica, da fruto. Este es el gran misterio de la bendición de Dios, la multiplicación. Ahora, para que se provoque una multiplicación en el género vegetal, como son las semillas, necesito ingredientes. Un sembrador, algo que se siembra, pero también se necesita una tierra. Y esos tres elementos en acción van a provocar, siempre y cuando se cumplan ciertos factores, una multiplicación. Y nos preguntamos, ¿qué significaría que esa semilla sembrada no fructifique a la luz de lo que estamos viendo en Génesis? ¿Qué significaría si se siembra una semilla y esa semilla no fructifica? ¿Qué simbolismo tendríamos de acuerdo a lo que vimos en Génesis? Si cuando se siembra y se multiplica es la gráfica de una bendición, ¿qué sería que no se multiplique? Antónimo de bendición, dígalo nomás. No les vamos a poner nota, pero por lógica inversa es que si una semilla plantada no fructifica, es que no está cumpliéndose el principio de bendición, porque la bendición es multiplicación. Y si no se multiplica, algo pasó ahí. No diría maldición propiamente tal, diría no bendición. ¿Verdad? Es no estar bendito, es no estar bendecido. Entonces, traigámonos todo esto para nuestra vida. ¿Qué significaría que nuestra vida esté en bendición? Que tengamos un buen trabajo, que tengamos una linda casa, que tengamos bienes, que esté todo resuelto, que no tengamos problemas, que me aumentaron el sueldo. ¿Qué significa bendición en el ámbito de la fe? Y es ahí donde el punto humanista cobra gran sentido en la vida de la iglesia. Muchos consideran, lamentablemente, que la bendición son las añadiduras. Que por cierto el Señor sí sabe de qué tenemos necesidad. Y dice, como las aves son alimentadas, los hijos de Dios van a ser alimentados. Como los lirios del campo se visten hermosos, los hijos del Señor van a tener vestido. No les va a faltar porque Dios les sustentará. Punto aparte. Ahora vamos a la semilla que es bendecida y multiplicada. Ya dijimos que las parábolas tienen un sentido de esconder la verdad. Y esta parábola que hemos leído hoy, de acuerdo al recuento, la podríamos situar en la primera parábola anunciada por el Señor. Esta es la primera. Si usted ve los evangelios sinópticos, podríamos situar que la primera vez que el Señor Jesucristo usa el método parabólico es en esta ocasión. Los discípulos, después de que Jesús le habla a las multitudes, ¿se acuerdan que al inicio del relato nos decía que Jesús se vio a las multitudes, le pidió la barca prestada a Pedro, se sube a una barca, se aleja de la orilla, aprovecha el eco del lago, desde la barca él empieza a predicar a las multitudes. Un mensaje evangelístico que no tiene nada de evangelístico porque no tiene el objetivo de que la gente se convierta. Él está predicando a las multitudes, pero el sentido que tiene su predicación es que no se conviertan. Ay, ¿de dónde saqué eso? Lea la Biblia. Mire, vea el 4:11 de la lectura que leímos hoy. Marcos 4, versículo 11. Cuando los discípulos, después que dejan las multitudes y se van a la casa o a algún lugar, los discípulos le preguntan, Señor, pero ¿por qué enseñas en parábolas? O sea, ¿de dónde salió este sistema? Ya lo hemos dicho en sermones pasados. ¿Por qué estás enseñando en parábolas? Les dijo, versículo 11,
a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, es algo oculto. Misterio es algo oculto. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábola todas las cosas. Mire cómo él separa, que a los hijos del reino les es dado a conocer los misterios, pero a los otros se les enseña por parábolas. Eso dice Jesús. Versículo 12, para que viendo, vean. Están viendo que alguien predica, están viendo que alguien adora, están viendo que alguien se congrega, está viendo a alguien que viene al culto el día domingo, mientras otros andan haciendo deporte, y está bien hacer deporte, ¿no? En este minuto hay muchos esforzándose, subiendo la montaña, etcétera, porque hay que quemar calorías. Perfecto. Para que viendo, vean, pero ¿qué va a pasar? No perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. Para que, y mire aquí el mensaje evangelístico, ¿para qué predica Jesús? Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ve que el objetivo de Jesús de predicar en la barca a las multitudes no es evangelístico, es de juicio. Tiene un contrapropósito. No está predicando para salvación de las multitudes. Las multitudes quieren ser bendecidas, quieren pan, peces, quieren sanidades, pero no quieren la palabra. No quieren que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones. Y esto nos invita a examinar profundamente cuáles son nuestras motivaciones para venir a la presencia del Señor. Jesús está enseñando por parábolas para ocultar la verdad ¿de quién? De los incrédulos. ¿Y quiénes van a poder comprender la verdad? Los creyentes. ¿Y quiénes pueden ser creyentes? Aquellos que han sido intervenidos por la gracia del Señor. Ahora, como el Señor da tremenda declaración, no es menor decir esto. ¿Saben, muchachos? Estoy predicando para que no se conviertan, para que no les sean perdonados los pecados. Porque como no entienden, ellos oyen pero no entienden. Le entra por aquí, le sale por acá. ¿A cuántos les dijeron eso? La mamá sobre todo. Te digo y te entra por aquí, te sale por acá. Te entra por aquí, te sale por acá. ¿Les dijeron eso a ustedes o no? Pero qué terrible es cuando pasa en la iglesia eso. Que está la palabra, que se enseña la palabra, que se predica la palabra, que se anuncia la palabra, que se estudia la palabra. Y parece que entra por aquí, sale por acá. Y nos quedamos con un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento muchas veces es un conocimiento biográfico porque no vemos la bendición en las personas. Las personas vienen, se sientan en el culto, activan en el culto, participan del culto, siguen el culto, leen la misma Biblia que usted lee, pero no son bendecidos de Dios. ¿Y en qué va? Es que oyendo no entienden. Y si no entienden, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a adquirir fe? Si la fe viene por oír la palabra del Señor. ¿Pero dónde? Con entendimiento. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón, entonces la clave está en oír. Por eso que el versículo 9 nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted viene, quiere oír la palabra, quiere oír el sermón, no quiere oír un sermón para un conocimiento biográfico, intelectual suyo. Y ese es el problema, que cuando la palabra se siembra en el intelecto, no provoca nada. Cuando la palabra del Señor llega solo a las emociones, vamos a ver los resultados. Las multitudes entonces tenían sus oídos cerrados al mensaje. Veían, pero no comprendían. Su mente estaba cerrada. Vea el versículo 14, 4:14. Nueve.
El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué dice eso el Señor? Si todos oyeron la parábola, ¿por qué dice el que tiene oídos para oír, oiga? Y lo contraproducente de esto es que están los discípulos que oyeron la parábola. Y mírenla o lean en su Biblia la pregunta ahora que el Señor le hace a sus propios discípulos, que ha estado con ellos ya 2 años. Las multitudes, bueno, podríamos decir, bueno, vinieron a la noticia, a la novedad, está bien, estuvieron unos minutos con el Señor, por eso no entienden. Pero vamos a ver a los que nacieron en la iglesia, los que son tercera generación. Vamos a ver a los que llevan ya un tiempo caminando. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué esperaba Jesús para estos convertidos de 2 años ya, que eran los discípulos? Vean, por favor, el versículo 13. ¿Qué les dice el Señor? Perdone que los mueva por la Biblia, pero es bueno el ejercicio, ¿no? ¿Qué les pregunta? ¿Qué les reclama el Señor? ¿Qué les dice? Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿ustedes tampoco la entienden? Entonces, si lo entienden, ¿cómo van a entender todas las otras parábolas? Si ustedes no entienden esta parábola, que es la madre de las parábolas, no van a entender las otras parábolas. Y ahí hay un tremendo problema, porque el Señor había dicho recién en una declaración, minutos antes, que los que no entienden no le van a ser perdonados los pecados. Entonces, cuando a mí me dicen, Fernando, ¿tú entiendes la parábola? No, es que los que no la entienden están perdidos. Entonces, ¿qué haría usted? Si el Señor le dice, mira, te dije la parábola y la parábola es para revelar los misterios del reino a los hijos, ¿la entiendes? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría en esa situación? Bueno, los discípulos fueron sinceros delante del Señor, si el Señor nos conoce. Y eso es lo que debiera tener la actitud, la entrada, la interpretación de las parábolas es esa. Y ellos le dijeron, Señor, enséñanos. Señor, háblanos las parábolas, dinos qué significan. Queremos comprender las parábolas, ¿por qué no nos explicas? ¿Y qué hizo el Señor acto seguido? Les explicó la parábola. Porque el Señor no quiere ponernos requisitos, sino quiere mostrarnos el camino a seguir. Y el Señor le viene y le dice, yo les voy a enseñar qué significa esta parábola. Y cuando el Señor dice, si entienden esta parábola, así van a entender las otras. ¿Y cuál sería el camino para entender las parábolas entonces? Oír, atender a la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Y se dan cuenta ustedes, desde el versículo 14 hasta el versículo 20, el Señor explica la parábola. Ya leímos la parábola, no la quiero volver a leer. Quiero leer su explicación. ¿Por qué el Señor es la única parábola que explica? Ya sabemos por qué. Porque los discípulos le dijeron, enséñanos la parábola. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque hay 53 parábolas. Seguir la serie, aleluya, amén, siga la serie. Pero ¿qué más puede hacer con toda la palabra, con toda la verdad de Dios? Ir al autor de la vida y cada vez que usted se acerca a la palabra, decirle, Señor, enséñame esta palabra. Que no sea lo que yo crea, que no sea lo que yo conozca, que no sea solo lo que yo oí, enséñame esta palabra. Y el Señor, mire, con tanto amor les enseña la parábola, la que había predicado a las multitudes, ahora en el interno, en la intimidad. Este es precioso este pasaje porque cuando usted está en intimidad con Dios, Dios le abre su corazón. Cuando usted está a solas con el Señor, cuando usted se aleja de las multitudes, cuando usted se aleja de la fama, cuando usted se aleja de todo lo que a la gente le gusta. Y a los cristianos también les gusta. ¿Qué les gusta a los cristianos? Multitudes, luces, grandes coros, todo eso, aquella fusión. Ahí como que está el Señor. Pero dice, mira, ¿quieres que yo te enseñe? Vamos a la intimidad. Pídeme y yo te voy a enseñar. Enséñame la parábola. Y el Señor le explica, mire la parábola. Es tan sencilla de entender cuando el Señor la explica.
Dice, el sembrador entonces es el que siembra la palabra. Ese es. Y estos son los de junto al camino. ¿Se acuerdan ustedes? Miren, si hago un resumen antes de leer, el Señor dice que hay 4 terrenos. Por eso este sermón se llama los 4 terrenos. Note esa consideración. Hay una semilla que cayó en el camino, hay una semilla que cayó entre piedras, hay una semilla que cayó entre espinos y hay una semilla que cayó en buena tierra. Ahí están los 4 terrenos. Por eso el sermón, 4 terrenos. Mire cómo lo explica el Señor. ¿Qué pasó en estos terrenos? Porque lo que demarca la condición del crecimiento de la semilla es el terreno. Es donde se siembra la semilla. Entonces el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién está sembrando la palabra? Jesús. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí hay un terreno, o sea, la semilla no crece. ¿Por qué? Porque el diablo la quita, la saca. Versículo 16, estos son asimismo los que son sembrados en pedregales, el segundo terreno. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Qué linda la reunión, qué lindo el sermón. Sí, parece que el pastor tenía alas y el espíritu se movía. ¡Wow! ¡Aleluya! Nunca he estado en un culto tan glorioso como ese. Pero versículo 17, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego, de inmediato, muy pronto tropiezan. Tercer terreno, la semilla entre espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. De nuevo, los que oyen la palabra. Pero, ¿qué cosa? La agenda de este mundo, las actividades sociales, mi propia vida, los afanes de este siglo, los engaños de la riqueza, las codicias, las cosas entran y ahogan la palabra y hacen que sea infructífera, infructuosa, que no crezca. Son tantos los afanes, son tantas las preocupaciones que la palabra queda relegada allá y no produce fruto, se hace infructífera. Y versículo 20 nos habla de la semilla que cae en buena tierra con un misterio oculto ahí. Y quiero que piense en el corazón de los oyentes. A ver si ustedes me están siguiendo con atención. ¿Cuántos granos produce un grano sembrado? ¿Cuántos? A ver. 5, 6, 7, 8. Cuando decimos que son 8 es una súper buena cosecha. Si produce 4 está normal. 4 hasta 8 granos que dé una semilla, estupendo. Si alguien dice, mira, dio 8 veces más de lo que sembraste, ese sembrador o agricultor está feliz. Mire lo que dice el Señor. Tienen que leerlo con esa mente. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben. Como son benditos de Dios, dan fruto. Y vean qué fruto dan. A 8. Ya les dije que 8 es una súper buena cosecha. Pero fíjense que el que dio menos fruto, ¿cuánto dio? 30. A 30, a 60 y a 100 por 1. O sea, aquel que recibe la palabra, la oye, la guarda, va a dar fruto abundante en Dios y no cualquier fruto. Más allá de cualquier posibilidad humana, va a dar un fruto extraordinario. Los discípulos cuando oyeron esto quedaron con la boca abierta. ¿Cómo una semilla puede multiplicarse por 30?
Ya es una cosecha gloriosa. ¿Cómo una semilla se puede multiplicar en 60 granos más? ¿Cómo es eso posible? Y si da 100, ¿cómo es posible que dé 100? Ahí están los 4 terrenos. Y creo que usted, con el Espíritu del Señor, va comprendiendo hacia dónde nos conduce este sermón, este mensaje de los 4 terrenos. Porque debiéramos preguntarnos, Señor, quiero preguntarte sinceramente esta tarde, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Qué tipo de terreno he sido, Señor, en mi caminar? ¿Cuál es mi tierra? Si usted se hacen esa pregunta, ¿no? Escuchen la respuesta del Señor. Por su fruto los conoceréis. Usted tiene la respuesta en sí mismo, en su vida, en su caminar. Su vida, su propio testimonio va a demarcar qué clase de tierra ha sido usted hasta ahora. No es el título que yo le dé o el cargo que usted tenga en una congregación o los años de antigüedad que tenga en una iglesia lo que va a demarcar qué tipo de tierra es usted. Puede estar toda la vida en la iglesia y ser infructuoso, no dar fruto. Y la clave está que tenemos que dar fruto. Y el Señor dice, no poco fruto, dice, tienen que dar mucho fruto. Dice, separado de mí nada podéis hacer. Pero si están pegados a mí, van a llevar mucho fruto. ¿Por qué habla de mucho fruto? Porque una semilla sembrada en el corazón de un cristiano, lo mínimo que va a producir es 30. No 5, no 6, no 7, no 8, como este mundo produce. La semilla sembrada en el corazón del Hijo del Reino produce a lo mínimo 30. Revisemos un poco la aplicación de esta parábola en los minutos que tengo por delante. ¿Cómo aplica el Señor la parábola de estos 4 terrenos que nos habla y tenemos que ubicarnos? Porque se ha hablado la palabra del sembrador. Por cierto, hay un sembrador, pero lo que el Señor está diciendo como verdad central, ubícate, hay 4 terrenos. ¿Qué terreno eres tú? Está diciendo que todos van a oír. Los 4 terrenos que simbolizamos el corazón de los oyentes, oyeron. A todos Jesús dijo, oyeron la palabra. Todos. ¿Qué demarcó la diferencia? Si fue la misma semilla, todos oyeron. ¿Qué marca la diferencia entre un terreno y otro terreno? Que la recibió y qué pasó en ese corazón. Como recibió la bendición de Dios, se multiplicó, dio fruto. La única diferencia entre un terreno y otro terreno es el fruto. No hay otra diferencia. Hay otras diferencias circunstanciales del tipo de tierra, está claro. Pero en el resultado ¿dio fruto o no dio fruto? Ese es lo que nos dice la palabra. Veamos el terreno junto al camino. ¿Qué nos está diciendo el primer terreno, los de junto al camino? Que es un corazón duro. Está endurecido. Los de junto al camino, en quienes se sembró la palabra, se hallan tan endurecidos porque no creen al mensaje. ¿No? Que oyendo no creen, y si no creen, no reciben la bendición. ¿De dónde viene la bendición para nosotros? A través de la palabra del Señor. Si yo no creo al mensaje, si yo no creo a la palabra, si yo no recibo ese mensaje en mi corazón, si no estoy dispuesto a moldear mi vida de acuerdo a esa palabra, mi corazón está duro. El mismo sol que puede brindar a una semilla plantada, darle vida, ese mismo sol puede endurecer ese terreno, y eso es lo que pasa en los corazones duros que no reciben la palabra. Y como están tan endurecidos, ¿qué pasa con la semilla? Queda encima. Oyeron, pero si lo pudiéramos hacer una analogía, queda dando vuelta por aquí la palabra. Está ahí, no penetra. ¿A dónde tiene que penetrar? Al corazón. No entra la palabra. Y uno dice,
pero tanto tiempo que se le ha predicado, tanto tiempo que se le ha enseñado, ha estado sentado en la misma silla que usted está sentado, o en otra iglesia, estoy haciendo la figura, no me estoy refiriendo a nadie en particular. No tengo yo la forma de andar criticando a las personas desde este lugar. No, imagínense, sería pecado. Pero imaginémonos cuántas personas han estado sentados en una congregación, escuchando el mensaje, pero ese mensaje no tiene efecto. ¿Por qué será? Porque no entra. Porque no entra porque el corazón está duro, está endurecido. Y como la semilla está ahí, ¿qué va a hacer? Dice la palabra que Satanás viene y se come la semilla de inmediato, se la saca. Dice Mateo 13:19, Satanás es el que roba la semilla. O sea, Satanás, el adversario, está interesadísimo no en perseguirle, ponerle pesadilla en la noche, que escuche voces y tanto espiritismo que a veces hay en el mundo cristiano. No, como que me golpearon la puerta, como que siento escalofrío. Está bien, hay huestes espirituales de maldad, no las desconocemos, pero centrar nuestra vida solo en esas sensaciones y no en lo que realmente está el peligro no está en que le muevan la casa, porque si está bajo las alas del Todopoderoso nada la puede tocar. Aunque el diablo le reviente una bomba al lado de su casa, a usted no le va a hacer nada, porque usted es hijo del Señor. Pero ¿cuál es el mayor peligro? No son esas huestes espirituales de maldad. El mayor peligro es que usted esté sentado aquí, le predico la palabra y le queda aquí entre los pelitos del oído. Entonces, a la vuelta de la esquina va a venir un bicho ahí y le va a sacar la semilla. Y vamos a seguir en la misma práctica, yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo y viniendo, porque la palabra no penetra. ¿Por qué no penetra? Porque somos incrédulos. Hay incredulidad en nuestro corazón. Entonces vamos a estar oyendo pero no oyendo pero no entendiendo. Y toda la Biblia me dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué va a hacer? Oiga, destape el oído para que escuche la palabra del Señor. El Señor nos libre. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, según nos dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Satanás está haciendo su obra de destrucción. El mundo está en tinieblas, tienen el corazón endurecido. Este mensaje no es para las multitudes. Entonces nosotros podemos decir, yo estoy en la iglesia, no soy como eso. Y el Señor dice, no, cuidado, es para los que están oyendo permanentemente el mensaje. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué clase es tu corazón? ¿Seguirá duro? ¿Seguirá toda la vida igual? La semilla es sembrada, usted la escucha, ¡pum!, y viene el diablo y se la quita. Hay otros que tienen un corazón superficial, ¿no? El segundo terreno, un corazón que cae una semilla que cae en un terreno pedregoso, lleno de piedra. Y entre medio de la piedra, entre la humedad, la semilla tiende a dar alguna flor. Pero como está entre pedregales, o sea, vale decir que encima hay un poquito de tierra, pero abajo hay piedras. Entonces las raíces no tienen por dónde sustentarse. Entonces dan un pequeño fruto, pero no es un fruto genuino. Es la propia semilla que está germinando, pero que no va a dar fruto. Nos dijo que hay gente así el Señor. A primera vista se ven gozosos, ¿no? Reciben la palabra, les gusta la palabra. Y pastor, ¿y dónde están? Deme el YouTube, deme el canal para ver todo. Quiero escuchar todos los sermones, aleluya, dice. Pero si su vida está entre pedregales, ¿qué dijo el Señor? Mire, dice que no tienen raíz, son de corta duración, porque va a venir la prueba de ese mensaje. En su corazón vamos a ver si es genuino y no. ¿Y qué va a hacer?
La tribulación de esta vida, los afanes, van a hacerlos tropezar. ¿Por qué? Porque la raíz va a buscar sustento y no va a encontrar sustento. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a quedar la semilla. Creció entre piedras. Es de corta duración. ¿Ha visto personas? Yo siempre digo, vámonos con calma, vámonos con calma. Estoy con todo el amor del Señor, aleluya, donde hay muertos para resucitar, así, aleluya. ¿Y qué es el proyecto Jeremías? Yo quiero vender mi casa, pastor, para... No la vendo, le digo yo, no. No queremos superhéroes en la iglesia, no. Venda su casa y se va a vivir al Mapocho. No lo haga, no le vamos a aceptar eso. La emoción del momento, ¿no? Pero cuando vienen las aflicciones, nos decaemos, no somos capaces de enfrentarlas. Y así hay muchos corazones que sirven al Señor, que las crisis van a venir, y la Biblia me dice, por muchas aflicciones pasará el justo, pero por todas los va a librar el Señor. Tenemos que aprender a servir al Señor en tiempos de salud y de enfermedad. Cuando estamos en el Señor, estamos matrimoniados con Él. Cuando nos casamos, nos dijeron en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, sean más lindos, sean más feos, sean más flacos, sean más gordos, en todo voy a estar contigo. En el camino del Señor es igual. Pero las aflicciones de esta vida a veces demarcan lo que somos ante Dios. A mí, de verdad, yo lo entiendo, porque vivimos en una sociedad. Pero a veces me pregunto y digo, ¿qué profundidad tendrá esa semilla en ese corazón? Cuando queremos comprometernos, yo digo, ¿será esa semilla fructificando o estará entre espinos, entre piedras nomás, y no va a dar fruto? Entonces, ¿cuál es el mejor secreto en el camino del Señor? La paciente espera del trabajo del Señor en cada corazón. Vea cómo la semilla que se siembra en su corazón va dando fruto. Pero en el tiempo, la mejor manera de saber un cristiano genuino que permanece en el tiempo dando fruto. Dando fruto. El evangelio no es para un día, no es para un superhéroe que se sacó la capa, que vendió la casa y entregó todos sus recursos. Mejor sea fiel al Señor, perseverante, permanente en el servicio al Señor. Demuestre que su fe es genuina. Hay otros que son súper emocionales, que su tierra está rodeada de espinos, que es el tercer campo, ¿no? La tercera tierra. Está la tierra, pero tiene espinos. ¿Qué produce este mundo? ¿Qué produce esta vida? El Señor Dios le dijo a Adán que iba a producir este mundo. ¿Se acuerdan? Dijo, espinos y cardos te producirá. O sea, este mundo produce espinos y cardos. Y todo lo que este mundo tiene son espinos y cardos. Vanagloria, vanidades, soberbia, materialismo, libertad, ideologías. Todo eso lo provoca el mundo. Entonces recibimos la palabra con gozo, dice, pero la semilla que está sembrada en ese corazón ideológico no fructifica. ¿No ve que muchos quieren llevar el evangelio al amor de este mundo? Dice, pero si las banderas de lucha hoy día son el amor, y Dios es amor, pero no tiene nada que ver ese amor con el amor ágape de Dios. No queremos someter la vida. Entonces las iglesias van relativizando la verdad. ¿Para qué? Para que las multitudes vengan. Y la pregunta es, ¿Dios quiere que las multitudes vengan? Lo dijo a los discípulos, no quiero que las multitudes vengan, quiero que mis hijos vengan. Entonces cuando decimos, wow, vamos a tener un estadio para las multitudes, pensémoslo 3 veces. Porque hay muchos que andan por las emociones solamente, por las emociones. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de las cosas, entran y ¿qué van a hacer? Ahogan la palabra. Estos son los que Santiago dice que son de doble ánimo. Tienen el ánimo. ¿Ha visto personas que se gozan con el mensaje, hasta lloran?
saltan, gritan, ¡oh, aleluya! ¡Qué tremendo mensaje! No quieren terminar el culto, se abrazan llorando. Son hermosas las manifestaciones. No estoy haciendo risa de eso, sino que estoy viendo qué continúa después de eso. Han venido modas a las congregaciones. Vino una moda de que todos iban de espalda, otros que los soplaban, otros que les ponían la mano, y modas que van y vienen para emocionar a la gente. Pero me gustaría saber qué pasó después que te paraste, porque yo he visto manifestaciones en el Espíritu Santo, desploma a las personas, pero me gustaría saber qué pasó cuando estuvo de pie, qué pasó cuando el lunes tuvo que marcar su tarjeta y trabajar. ¿Qué pasó el martes cuando tenía que hablar con su hijo? ¿Qué pasó el miércoles cuando tenía una diferencia con la esposa? ¿Qué pasó el jueves en el trabajo? ¿Qué pasó cuando iba en la locomoción? Cuando se atravesó esa niña 90, 60. ¿Qué pasó en su vida? ¿Siguió desplomado en la unción del Espíritu o brotó la carne? ¿Las pasiones de esta vida fueron más fuertes? Es ahí donde vamos a ser probados, donde la semilla es probada en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Porque para un culto bonito, emocional, espiritual, está lleno el mundo. Pero el Señor dijo, tiene que ser una buena tierra donde haya semilla para que fructifique tu vida. Si no, vamos a ser como esa semilla sembrada entre espinos. Y finalmente, la tierra fértil. Y aquí tenemos un problema, porque podríamos decir, yo quiero ser la tierra fértil. Pero tenemos un problema. No somos tierra fértil por nosotros mismos. ¿Cómo podríamos ser tierra fértil si nuestro corazón está caído? Dice versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben. Y que ahí déjelo subrayado, por favor. Déjelo marcado, déjelo escrito ahí. Yo la tengo aquí con letras gigantes para ponerle énfasis. Dice, y dan fruto. A ver si usted dice conmigo, y dan fruto. Eso es lo único. Eso es el todo de la parábola. Dar fruto. O sea, ¿cómo sé que soy buena tierra? Porque estoy dando fruto. Y si no está dando fruto, preocúpese, porque puede ser cualquiera de los otros 3 terrenos. El Señor habló de 4 terrenos, no habló de un terreno intermedio. Es que es más o menos tierra, ya será buena tierra, la estoy abonando. No, ¿es buena o es mala tierra? Hay 3 condiciones que no dan fruto. Los de junto al camino endurecidos, los que están entre piedras, que brotan por un tiempo, pero después se acaba porque no hay raíz. Y los que están entre espinos, que es más importante las cosas de este mundo. Pero venimos a la tierra fértil, que va a producir a 30, a 60 y a 90 o a 100 por uno. Y le pregunté al Señor por mucho tiempo, bueno, ¿y cómo es esto? Si usted es el sembrador, la Biblia nos dice, unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cómo Dios a algunos les da que crezca 30 y otros 60 y otros 100? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué hay diferencia? El Señor me dice, no hay diferencia. No hay diferencia. Lo que sí hay es la cantidad de veces que la tierra produce. Hay algunos que tuvieron la bendición de llegar de niños al Señor y los llamó jovencitos. Entonces esa tierra ha producido más veces para Dios. Y hay otros que llegan después más adultos, más ancianos, porque el Señor llama de diferentes edades. Entonces algunos vamos a alcanzar a producir 100, otros 60 y otros 30. Pero lo más hermoso, que en todos hay una cosecha abundante, milagrosa, poderosa, como ningún sembrador ha logrado hacer. Si usted oye la palabra, si usted la recibe en su corazón, si usted la riega con lágrimas en su oración, si usted persevera en la gracia, va a ver que el fruto del Espíritu va a crecer en usted. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Eso es lo que el Señor quiere de usted. Ese es el fruto del Espíritu obrando en una tierra fértil. Y yo quiero preguntarles esta mañana para concluir estas palabras. ¿Qué tipo de terreno es usted a la luz de esta palabra? ¿Qué tipo de oyente es? Podríamos decirlo de otra manera, como el Señor lo dijo. ¿Qué tipo de oyente es? ¿Dónde está quedando esta palabra hoy día y dónde queda cada vez la palabra? ¿Sabe qué? No haga promesas ante el Señor. Escuchamos promesas a diario y le hacemos promesas, Señor, ahora sí. Si tú me sacas de esto, ahora sí, Señor, todo. No haga promesas. No haga promesas porque nosotros no podemos. Tiene que entender que el que abona la tierra, el que trabaja en nosotros, no somos nosotros. Es la gracia abundante del Señor en su vida. Por eso somos necesitados de Dios, que Él abone nuestra tierra, que esa semilla dé fruto. Vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de tierra es usted? A la luz de la palabra. ¿Qué tipo de terreno? ¿Qué terreno ha sido hasta ahora? Si usted siente que está entre pedregales, pida al Espíritu Santo que trabaje en su corazón, que abone la tierra, que saque esas piedras. Si está entre espinos, pida al Espíritu Santo que limpie su tierra. Porque tengo que decirle que ninguno de nosotros éramos buena tierra. Que el que preparó nuestro corazón es el Señor. El Señor puede hacer de usted una buena tierra. Pero recuerde que este mensaje tiene que ver con fruto en una buena tierra. Que el Espíritu Santo siga hablando a su corazón. Y la bendición de Dios esté en su vida. La bendición de Dios es multiplicad, fructificad. Y la única manera de multiplicar y fructificar es estar unido a la vid verdadera.